Un tipo cuidando a su madre moribunda, su novia y su hermanastro haciendo mierda a sus espaldas, y luego el karma copiando y pegando. ¿Qué onda? Reddit. Mi hermanastro se acostó con mi novia mientras yo estaba viendo a mi mamá apagarse en una habitación de hospital. Y no fue una borrachera tonta ni nos confundimos. Los dos me salieron con la misma basura. Que simplemente pasó. Que se sentían fatal, que no sabían cómo había llegado tan lejos. Yo no armé show. No rogué. No pedí explicaciones para sentirme mejor. Los saqué de mi vida y ya. Fin. Un año después, ella le puso el cuerno a él con su primo. Con la misma excusa. Palabra por palabra. El muy imbécil me llamó llorando, pidiéndome ayuda y un lugar donde caer. Y yo le devolví lo único que merecía escuchar. Suena a que simplemente pasó. Le colgué. Desde entonces los dos andan hechos polvo y varios amigos en común dicen que soy cruel. La verdad, me da igual. Después de todo lo que hicieron, que sufran no me quita el sueño. Sí, claro. Tú cuidando a tu mamá como santo, y ellos dos tropezándose uno encima del otro. Qué versión tan cómoda. No tropezaron. Eligieron. Mira cómo lo cuenta, como si lo hubieran crucificado. No. Me traicionaron. También te encanta narrarlo desde donde tú quedas limpio. Porque sí quedé limpio. Ajá. Y seguro tú nunca fallaste en nada, ¿no? En eso no. Siguiente. Antes del desastre. Me llamo Natán. Tengo 28 años y trabajo como project manager en una constructora comercial. Gano bien, el trabajo es estable y la casa donde vivo ya está pagada porque llevo desde los 19 partiéndome la espalda. No tengo título universitario. Tengo certificaciones, experiencia y años tragando polvo, gritos y horarios de mierda. Empecé como asistente de obra ganando $12 la hora. Era el tipo que traía café, hacía copias, corría de un lado al otro y se comía los errores ajenos. Fui subiendo a puro empuje, sin apellido que abriera puertas, sin padrinos, sin plan B. La construcción no tiene nada de elegante. Te levantas a las 5 de la mañana, persigues subcontratistas, apagas incendios con permisos, reajustas presupuestos cada semana y aguantas clientes que quieren saber más que los ingenieros porque vieron 2 videos y ya se sienten expertos. Yo aprendí el negocio desde abajo, de verdad. Fui pasando por cada puesto hasta entender cómo se levanta un proyecto en el mundo real, no en una presentación bonita. A los 25 ya llevaba proyectos comerciales pequeños. Plazas, remodelaciones de oficinas, cosas así. A los 27 ya cargaba desarrollos de varios millones. El sueldo por fin se empezó a parecer al nivel de responsabilidad. El año pasado pasé de las 6 cifras. Y sí, todavía se siente raro, porque yo crecí en un departamento de 2 habitaciones donde contar monedas no era una expresión. Era rutina. ¿Ok? Curraste duro. ¿Y eso qué tiene que ver con que te pusieran el cuerno? Que yo construí. Ellos rompieron. O sea, te estás vendiendo como mártir productivo. No. Te estoy dando contexto. Contexto maquillaje, la línea es fina. Para ustedes, todo da lo mismo. Mucho antes. Mi mamá Linda me crió sola desde que mi papá se largó cuando yo tenía 6 años. Ella trabajaba turno de mañana en una clínica dental y por la noche en un call center. No teníamos mucho, pero lo poco que había era firme. Nada de promesas vacías, nada de pose. Ella me enseñó que la lealtad no sirve si se queda en palabra. Que tu palabra vale o no vale. Y que la familia está cuando toca, no solo cuando conviene. Me acuerdo de verla llegar a casa a las 11 de la noche, muerta del cansancio, y aún así sentarse conmigo para ayudarme con la tarea. Nunca me hizo sentir un estorbo. Nunca actuó como si nuestra vida fuera una desgracia especial. Cuando otros niños tenían a papá y mamá en actos del colegio, ella iba y hacía ruido por los dos. Si hacía falta, se partía en tres. Rechazó relaciones porque no quería meter a cualquier tipo en casa conmigo. Trabajó festivos para que hubiera regalos bajo un árbol pequeño y medio triste. Pasó años sin comprarse ropa nueva para que a mí no me faltaran útiles, uniforme o lo que hiciera falta. Todo lo que hizo lo hizo por mí. Así de simple, así de crudo. Qué bonito te queda eso ahora que estás armando el caso. No lo adorno. Lo recuerdo. Tampoco éramos una familia perfecta. Bájale 2. Nunca pedí perfecta. Pedí lealtad. Ya empezamos con la palabra lealtad como si fuera contrato militar. Para algunos sí significa algo. Cuando Nathan tenía 15. Mi mamá se casó con Greg, buen tipo, trabajaba en logística. Tenía un hijo de su primer matrimonio, Jared, que entonces tenía 13. Jared era el típico que quería caerle bien a todo el mundo. Siempre hablando, siempre intentando impresionar, siempre moviéndose como si quedarse quieto lo fuera a matar. Greg era lo opuesto a mi padre biológico. Si decía que iba a aparecer, aparecía. Si prometía algo, lo cumplía. Trataba a mi mamá como debía ser tratada. Nunca intentó ocupar el lugar de mi padre. Bastante basura tenía yo ya con el modelo original. Pero Greg estaba firme, parejo, confiable. La boda fue pequeña.
Familia cercana, unos pocos amigos, nada de gran teatro. Mi mamá llevaba un vestido color crema que había ahorrado meses para comprar. Y ahí la vi feliz de verdad. No cansada y sonriendo por compromiso. Feliz. De esa felicidad tranquila que no necesita convencer a nadie. Ahí entendí que Greg era distinto. Jared y yo compartimos cuarto durante 3 años, hasta que me fui de casa a los 18. Era incómodo. 2 camas chicas, un closet mínimo, y sus cosas tiradas por todas partes porque el tipo era un desastre. Pero funcionaba. Jugábamos videojuegos, íbamos al mismo instituto, lo normal. Nunca fuimos inseparables, pero tampoco enemigos. Solo 2 tipos que terminaron en la misma familia. Él hacía amigos fácil. Siempre tenía plan, gente, fiesta, ruido. Parecía flotar por la vida sin esfuerzo. Yo, en cambio, trabajaba medio tiempo en una ferretería y estudiaba para sacar el GED porque dejé la escuela en penúltimo para meter más horas de trabajo. Caminos distintos. Prioridades distintas. Yo no lo juzgaba por ser sociable. Él no me jodía por ser serio. Así funcionaba. Cuando me fui de casa, seguimos en contacto. No a diario, pero sí en cenas familiares. Mensajes de vez en cuando por juegos o deportes. Lo normal. Yo creía que estábamos bien. Que sin ser sangre igual había espalda. Me equivoqué feo. Tampoco exageres. Nunca fuimos tan cercanos. Alcanzaba con no traicionarme. Capaz tú pensaste hermano, y él pensó conocido con acceso. Exacto. Y ahí está la mugre. ¿Y no viste venir nada? Porque suenas muy seguro ahora. Después del golpe, todos ven claro. Un año antes del hospital. Para entonces yo llevaba 2 años con Riley. La conocí por trabajo. Ella era la office manager de una empresa contratista con la que colaborábamos. Inteligente, ordenada, sabía moverse. Conectamos rápido. Nuestra primera cita iba a ser un café y terminó siendo cena, tragos y caminar por el centro hasta las 2 de la mañana hablando de cualquier cosa. Tenía esa habilidad rara de hacer que hasta una historia aburrida pareciera tener filo, y además me hacía sentir escuchado. De verdad escuchado. Después de años siendo básicamente invisible para la mayoría de mujeres, ella sí parecía verme. Riley era de las que planeaban y cumplían. Tenía una ruta mental para su carrera 5 años. Sabía lo que quería. No jugaba, o eso parecía. Yo respetaba eso. Ella también decía respetar que yo trabajara 60 horas a la semana y llegara molido. Hablábamos de compromiso, de tal vez buscar algo más grande juntos, de casarnos más adelante, de hijos algún día, todo ese paquete que la gente vende como futuro estable. Riley venía de una familia con dinero cómodo, no ricos obscenos, pero sí de esos que siempre tienen red. Le pagaron la universidad, la ayudaron con su primer coche, siempre hubo colchón. A veces eso me hacía ruido. Yo venía de fondo obrero. Ella de título, contactos y amortiguación. Pero nunca me hizo sentir menos. Al contrario. Decía que le gustaba que yo hubiera construido todo por mi cuenta, que entendía el valor del trabajo duro. Ahora, viendo todo con distancia, no sé si eso era verdad, o si solo era exactamente lo que yo necesitaba oír para bajar la guardia. Ah, sí. Ahora resulta que yo manipulaba desde la primera cita. No dije desde la primera cita. Lo insinuaste. Lo sostengo. También puede ser que tú te enamoraras de lo que querías ver. Puede ser. Igual no la excusa. Todo parecía encajar. En 6 meses ya nos quedábamos casi todas las noches uno en casa del otro. Antes del año ya compartíamos gastos en mi townhouse. Parecía natural, como si de verdad estuviéramos construyendo algo. Sus padres me aceptaban lo justo. Nunca les fascinó que su hija saliera con un tipo sin carrera, pero les calmaba ver que tenía propiedad y una trayectoria clara. Su mamá soltaba esos comentarios suaves, venenosos, del estilo, cuando vuelvas a estudiar como si fuera una escala obligatoria para ser digno. Yo lo dejaba pasar. Riley y yo teníamos roces como cualquiera. Ella quería más espontaneidad. Yo necesitaba estructura. A ella le gustaban los eventos sociales. Yo prefería una noche tranquila en casa. Ella gastaba sin mirar mucho. Yo seguía cada dólar. Pero lo resolvíamos. Hablábamos. Cedíamos. Hacíamos todo lo que en teoría hace una pareja sana. Y justo cuando más sólido parecía, llegó el golpe de verdad. A mi mamá le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase 4. 3 meses de vida. Tal vez 6. Con suerte. Así seco. Un día era dolor de espalda. 2 semanas después estábamos hablando de cuidados paliativos. El oncólogo soltó estadísticas, opciones, plazos, puro maquillaje. Nada iba a arreglar nada. Mi mamá estaba sentada con esa bata de papel. Greg le sostenía la mano y yo estaba pegado a la pared porque ni silla suficiente sabía. Cuando ella preguntó cuánto tiempo quedaba, no lo hizo llorando. Lo hizo como siempre hacía todo. Directo, práctico, sin cuento. 3 a 6 meses. Lo siento. Ella asintió como si le hubieran dado el pronóstico del clima. Dio las gracias. Preguntó por el dolor. Aguantó entera hasta el estacionamiento. Ahí recién se quebró. Uf, eso sí pega. Sí, pega de verdad. Y tú dejaste el trabajo por ella. Pedí licencia. Obvio. O sea, todo pasó mientras tú vivías en hospital. Exacto. Ahora sí entendiste. Ahí empezó lo peor. Pedí licencia familiar y pasé cada día entre el hospital y la casa de mi mamá. Citas, medicamentos, horarios, papeles, compañía, lo que hiciera falta. Fue brutal. Ver apagarse a la persona más fuerte que conocí no tiene nada de noble. No te ilumina, no te vuelve mejor. Solo te rompe por dentro mientras sigues funcionando porque no te queda otra. La primera semana fue la más dura. Ver cómo le costaba comer, cómo bajaba de peso a una velocidad absurda, cómo empezaba a necesitar ayuda para cosas básicas que había hecho sola toda la vida. Esa mujer que me crió sin ayuda, que jamás le pidió nada a nadie, de pronto necesitaba asistencia hasta para bañarse. Ahí entiendes rápido que la dignidad también se defiende acompañando.
No con frases lindas. Estando. Yo no iba a abandonarla cuando más me necesitaba. Punto. ¿Y Riley? Porque al principio dijiste que sí estuvo. Sí, al principio. Al principio. Riley estuvo al comienzo, eso se lo reconozco. Me llevaba comida al hospital. Me escribía para animarme. Entendía cuando yo cancelaba planes. A veces caía con café, se quedaba un rato con mi mamá si yo tenía que salir. Hacía las llamadas de cómo sigues, cuando ya llevaba horas metido ahí. Sobre el papel, impecable. Hacía todo lo que se espera de una novia decente. Pero después de unas semanas algo cambió. Se le empezó a notar el cansancio, sí, pero no era solo eso. Empezaron los comentarios. Que yo vivía en el hospital. Que ya nunca teníamos tiempo juntos. Que todo giraba alrededor de la enfermedad. Cosas pequeñas al principio, lo bastante pequeñas como para que uno quiera hacerse el tonto. Como para pensar, está estresada, ya se le pasará. Pero no, no era una mala racha. Era el inicio de lo que venía. Y cuando lo entendí, ya era tarde. Tampoco iba a desaparecer yo solo porque tu vida se volvió un desastre. Nadie te pidió desaparecer. Me estabas dejando fuera. Mi madre se estaba muriendo. Ahí sí no hay mucho margen para jugar al yo también sufro. Exacto. Y aún así ella decidió mirar para otro lado, ¿no? Peor. Decidió mirar a Jared. Se empezó a pudrir. Primero fueron los mensajes. Más cortos. Más secos. Luego las llamadas, cada vez menos. Y cuando veía a Riley, estaba allí. Pero no del todo. Le hablaba y asentía, sí, claro, te entiendo, pobrecito tú. Pero la cara contaba otra cosa. Suspiraba cuando yo cancelaba una cena. Rodaba los ojos cuando mencionaba otra cita médica. Y una noche, cuando cancelé nuestra cena de aniversario, soltó la frase exacta que me terminó de abrir los ojos, aunque tarde. Tu mamá ya tiene marido. No tienes que hacerlo todo tú solo. Así, limpio. Como si estar junto a mi madre mientras se moría fuera un extra. Como si yo debiera priorizar una cena con velitas sobre despedirme de la mujer que me crió partiéndose la espalda. Aún así, le di margen. Me dije que cuidar a alguien desgasta a todos, no solo al que está al pie de la cama. Ella también estaba perdiendo tiempo conmigo. También estaba viendo cómo se deshacía la vida que habíamos montado. Lo entendí. O quise entenderlo. Pensé que aguantaría. Porque, no sé, eso hace la gente cuando quiere a alguien. Aguanta. Tampoco iba a fingir que todo estaba bien. Nadie te pidió teatro. Suena a que querías sumisión. Quería decencia. O querías novia y enfermera gratis. Mi madre se moría. Y ella ya estaba bajándose del barco. Sí. Sin avisar. No se bajó. Saltó antes. Exacto. 6 semanas después. Como a las 6 semanas del diagnóstico, Jared empezó a aparecer más por el hospital. Decía que quería apoyar, que Greg quería a la familia junta. Y yo, en ese momento, se lo compré entero, me parecía bien. Hasta me alivió. El tipo llegaba con comida para todos, hablaba con las enfermeras, le hacía compañía a Greg cuando necesitaba salir a despejarse. Se veía útil, se veía presente. Yo hasta le di las gracias varias veces. Le dije que apreciaba que estuviera dando la cara. Lo que yo no sabía era que él y Riley ya estaban hablando bastante. Al principio sonaba normal. Él preguntaba cómo estaba yo. Ella le daba actualizaciones cuando yo estaba demasiado hecho polvo para contestar. Mi novia y mi hermanastro coordinándose para apoyarme. Vale, eso no sonaba raro. Luego vinieron los cafés, supuestamente para ver cómo ayudarme mejor. Luego esos cafés se volvieron almuerzos. Luego cenas. Ahora lo cuento y parece un chiste malísimo con final obvio. Pero entonces no. Entonces yo estaba viendo a mi madre apagarse un poco más cada día. Lo último que me pasaba por la cabeza era si mi novia y mi hermanastro se estaban cogiendo cariño de más. Hablar con tu novia no era delito. Hablar no. Café para ayudarte, almuerzo para ayudarte, cena para ayudarte. Sí, hombre. Yo estaba en un hospital. ¿Nunca te hizo ruido tanta coordinación? Tenía otra guerra. Te estaban poniendo los cuernos con espíritu de servicio. Tal cual. No lo viste porque no podías. Y ellos lo sabían. La semana previa. La semana antes de que pasara, mi mamá se vino abajo de verdad. Casi dejó de comer. Apenas aguantaba despierta más de una hora. Las enfermeras le subían la medicación para el dolor cada pocos días para mantenerla cómoda mientras el cuerpo iba cerrando persianas. Esa semana dormí 4 noches en el hospital, en esas sillas asquerosas que apenas se reclinan, y aún así te destrozan la espalda. Me despertaba cada hora con las rondas de signos vitales. Tenía la espalda hecha trizas. La cabeza nublada, olor a hospital pegado al cuerpo. Pero no iba a dejarla sola. No ahí. No al final. Ya ibas reventado. Sí. Y seguía. Yo también estaba cansada. Tú estabas libre. Cansada no es lo mismo. No, ni cerca. Esa noche. La noche en que pasó, yo estaba en el hospital porque mi mamá tuvo una mala caída. Problemas para respirar. Dolor fuerte. Los médicos no sabían si llegaría a la mañana. El oxígeno le bajaba, la morfina ya la tenía casi inconsciente, y yo estaba sentado ahí, agarrándole la mano, mirando monitores y escuchando esa respiración pesada que te taladra por dentro.
Greg estaba del otro lado de la cama. En 2 meses había envejecido 10 años. Ninguno decía nada. No había nada que decir. Como a las 11 le mandé un mensaje a Riley. Le puse que seguramente me quedaría allí toda la noche, que no me esperara despierta. Me respondió en segundos. Ok, ojalá esté bien. Te amo. Y eso debió haberme hecho ruido, porque Riley por la noche tardaba siglos en contestar. Siempre. Pero yo tenía la cabeza en otra parte. Ese fue el último mensaje normal que recibí de ella. Respuesta instantánea. Mala señal. Sí, no la vi. Porque estaba sujetando una despedida, no una sospecha. Exacto. A las 3. Como a las 3 de la madrugada, mi mamá se estabilizó. La respiración se calmó. El oxígeno remontó. Cayó en un sueño más profundo. Las enfermeras me dijeron que me fuera un rato a casa, que descansara, que me llamarían si cambiaba algo. Patricia, la enfermera de noche, llevaba semanas con nosotros. Me conocía. Sabía que yo llevaba días durmiendo como un cadáver mal aparcado. Me lo dijo suave, pero era una orden. Vete a casa, Nathan. Dúchate. Duerme en una cama de verdad. Nosotros estamos con ella. Si cambia algo, te llamo. Yo ya iba funcionando por inercia. En 3 días habría dormido, no sé, 4 horas en total. Me ardían los ojos. La espalda me mataba. Y olía a hospital y sudor de estrés. La idea de mi cama, mi ducha, ropa limpia, sonaba casi irreal. Le besé la frente a mi mamá y me fui. Del camino de vuelta casi no recuerdo nada. Solo la radio a todo volumen, las ventanas bajadas para no dormirme al volante y las calles vacías de un martes a las 3 de la mañana. Yo solo quería caer un par de horas y volver corriendo. A las 4. Entré en mi casa a las 4 y supe al momento que algo estaba mal. Había un coche aparcado afuera que no reconocí del todo. No era el de Riley, pero me sonaba. La luz del salón estaba encendida, cosa rara, porque yo siempre dejaba todo apagado. Y luego oí ruidos arriba, en mi cuarto. Al principio pensé cualquier tontería. Que había dejado la tele puesta, yo qué sé. Tenía el cerebro tan frito que tardé un segundo en entender. Luego escuché la voz de Riley. No palabras, sonidos. Después, la voz de Jared. Me quedé al pie de la escalera, quieto, como medio minuto, con la cabeza, intentando fabricar una explicación estúpida. No sé, que Jared había ido a ayudar con algo y Riley estaba... ¿Qué? ¿Mostrándole mi dormitorio a las 4 de la mañana? No soy imbécil. Supe lo que era. Subir esas escaleras fue larguísimo. Cada peldaño era mi cabeza gritándome que me diera la vuelta, que no confirmara lo que ya sabía. Pero seguí. Uno. Otro. Otro. Llegué arriba. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Se veía luz por debajo. Ya los oía más claro. Abrí. Y ahí estaba. Riley estaba encima de Jared, en mi cama. En la cama que yo había comprado con mi dinero cuando me mudé. Sobre las sábanas que yo mismo había lavado 3 días antes de volver al hospital. En la habitación donde me había dormido con ella cientos de veces. Los dos se movieron como animales pillados en plena mierda. Riley con la cara desencajada. Jared pasando del gusto al pánico en medio segundo. Nadie habló. No sé, 10 segundos. Para mí fue 1 hora. Y yo viendo detalles que no quería ver nunca. La ropa de Riley tirada en el suelo. Los zapatos de Jared junto a la puerta, bien puestos. Como si el muy cerdo pensara quedarse tranquilo. Y una botella de vino en mi mesa de noche. De la cara, de la que a Riley le encantaba. La que yo llevaba guardando para una ocasión especial. Ya vi cuál era la ocasión. Nathan, escucha, ¿puedo explicarlo? No. Vístete. Bro. Yo. No me digas, bro. No queríamos que pasara. Ya pasó. Fuera. Fue un error. Fue una decisión. Fai dolió más que un grito. Mucho más. Y ninguno negó lo que estabas viendo. ¿Por qué no podían? Sin margen. Nathan, por favor, déjame salir. Coge tus cosas. Lo siento. Simplemente pasó. No. Lo hiciste. No fue planeado. Mejor no hables. Perdón. Perdón de verdad. Me da igual. Nathan. En serio. No eres mi hermano. Ahí lo enterraste. Él ya venía muerto. Y bien dicho. Tarde, pero sí. Y se fueron. Jared debió ver algo en mi cara porque no discutió. Agarró la ropa y se vistió más rápido de lo que lo he visto moverse en toda su vida. Riley igual. Los dos bajaron casi corriendo. Oí arrancar el coche. Oí cómo se alejaba. Y luego nada. Silencio. Me quedé mirando la cama y no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Nada. Mi cabeza ya iba pasada de límite. Mi madre se estaba muriendo a 5 millas de ahí. Y las 2 personas que se suponía que debían sostenerme habían decidido que ese era el momento perfecto para meterse en mi cama. Entonces entró la parte práctica. Quité las sábanas. El edredón. Las fundas. Las almohadas. Todo. Sin prisa. Sin pausa. Lo metí todo en bolsas de basura. Ni pensé en lavarlo. Solo quería que desapareciera. El colchón era casi nuevo, así que se quedó. Lo demás, a la basura. Después me metí a la ducha. El agua caliente se acabó antes de que terminara. Me dio igual.
Me quedé ahí, bajo el agua fría, intentando entender qué coño acababa de pasar. ¿Y el móvil explotando? Seguro. Sí, ni lo dudé. Cero respuesta. Cuando salí, miré el teléfono. 7 llamadas perdidas de Riley. 12 mensajes. 3 buzones de voz. Lo borré todo sin leer ni escuchar una sola cosa. Bloqueé su número. Bloqueé el de Jared. Los bloqueé en todas las redes que se me ocurrieron. Después me senté en el sofá y me quedé mirando la pared hasta que amaneció. Vi la luz pasar de negro a gris, y luego a ese naranja raro de la mañana. No pensaba. Ni siquiera estaba intentando no pensar. Solo estaba ahí, vacío. Después volví al hospital. Mi mamá estaba despierta y se veía un poco mejor. Me preguntó dónde había estado. Le mentí. Le dije que solo había ido a casa a ducharme y cambiarme. Pasé el resto del día con ella, agarrándole la mano, escuchándola hablar de recuerdos de cuando yo era niño. Murió 2 días después. Tranquila. Rodeada de familia. ¿Nunca se lo dijiste? Ni de broma. Hiciste bien. Era su final. No su basura. Exacto. 2 días después. Mi madre murió en paz. Ellos se quedaron con lo suyo. Enterró a su madre. Después cerró todo. Aguanté el funeral entero sin romperme. La misa, la recepción, los abrazos vacíos, toda esa coreografía triste donde todo el mundo dice lo correcto y no cambia nada. Hice de hijo fuerte porque tocaba. Mi madre merecía una despedida limpia, no verme hecho polvo delante de media sala. Después del funeral, Greg me apartó un momento. Me dijo que Jared ya le había contado lo que pasó, que lo sentía, que lo había criado mejor que eso. Yo le dije que no era culpa suya, y ya. Se acabó ahí. Esa fue la última conversación de verdad que tuvimos. Greg no era mala persona, pero Jared era su hijo. Y con eso ya estaba todo dicho. Yo no iba a pedirle que eligiera, y él no iba a borrar a su hijo por lo que me hizo. Así que nos fuimos apagando, sin pelea, sin cierre, solo distancia. Eso ya estaba muerto. Sí, solo faltaba admitirlo. Con Greg hiciste lo más sano. Hice lo posible. 3 días después. 3 días después del funeral, Riley y Jared aparecieron juntos en mi puerta. Juntos. Ya con eso sobraban palabras. Abrí solo un poco, lo justo para verles la cara. Riley tenía los ojos hinchados de llorar. Jared parecía llevar una semana sin dormir. Los dos con esa pinta de gente que viene a limpiar su conciencia en tu salón. Riley abrió la boca primero. Tenemos que hablar. No. Te debemos una explicación. No me deben nada. Por favor, escúchame. Ya vi bastante. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Menos mal. Ya te enteraste. No lo planeamos. De verdad. ¡Qué alivio! No queríamos hacerte daño. Y aún así lo hicieron. Simplemente pasó. Claro, se tropezaron desnudos. ¿Qué frase de cucarachas? Les encantaba. Ambientador moral barato. De oferta. Ahí sí me reí. Pero no una risa simpática. Una carcajada fea, de esas que salen cuando ya no te queda respeto por lo que tienes delante. Simplemente pasó. Como si hubieran resbalado y acabado en mi cama por accidente. Les dije que perfecto, que podían sentirse fatal en otro sitio. Cerré la puerta y le eché llave. Se quedaron golpeando y llamando otros 5 minutos. Luego, por fin, se largaron. Yo pensé que ahí terminaba. Qué ingenuo. No terminó. Unas 2 semanas después del funeral de mi madre, empecé a enterarme, por la vía basura de los amigos en común, de que Riley y Jared ya estaban saliendo oficialmente. Estado de relación en redes. Fotos de pareja. Caritas felices. Todo el pack. Al principio me calenté. No porque quisiera recuperarla, ni de broma. Ese barco ya se había hundido y se había ido al fondo. Me jodió la velocidad. Mi madre llevaba 2 semanas muerta y esos dos ya estaban subiendo selfies de novios como si hubieran ganado algo. Pero luego entendí lo más ridículo de todo. Ellos de verdad creían que estaban enamorados. No que habían hecho una guarrada. No. Creían que aquello era destino. Romance. Alma gemela. Que hacerme polvo había valido la pena porque, wow, habían encontrado lo suyo. Y ahí sí corté del todo. No solo números bloqueados. Limpieza completa. Borrados, bloqueados, fuera de todas mis redes. Le dije a los amigos en común que no quería noticias, ni actualizaciones, ni chismorreo reciclado. Algunos lo entendieron. Otros dijeron que yo estaba siendo mezquino. Esos ya no son mis amigos. La gente llama mezquino a tener límites. Porque les molesta el límite. Y porque quieren seguir mirando el incendio. Sin quemarse ellos. Se puso a reconstruir. Me enterré en el trabajo porque era eso o pensar. Agarré proyectos extra, horas extra, marrones extra. Todo lo que nadie quería, yo lo tomaba. A los 6 meses me ascendieron a Senior Project Manager con una subida fuerte de sueldo. Bien. Útil. No fue una transformación épica ni una lección de vida con música de fondo. Fue supervivencia con mejor nómina. Con esa plata renové el townhouse. Muebles nuevos, pintura nueva, todo nuevo. Saqué cualquier rastro de Riley de mi espacio. También empecé a ir al gimnasio en serio. No por venganza, no por subir fotos.
Necesitaba cansarme físicamente para no pudrirme por dentro. Me dio por correr. Primero 10 kilómetros, luego medias maratones. El agotamiento del cuerpo ayudaba con el otro. Y además recuperé gente que había dejado de lado mientras vivía metido en la relación con Riley. Compañeros de mis años en obra. Gente de los cursos de certificación. Vecinos con los que nunca había pasado de un saludo. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida empezó a ser mía otra vez. No bonita. No perfecta. Mía. Te fue mejor sin ellos. Bastante mejor. Qué pena. La traición te ordenó la agenda. Y me limpió la casa. Mientras tanto, Mientras yo remontaba, por el chismorreo que no logré esquivar del todo, la relación de Riley y Jared iba oliendo peor cada mes. Mucho drama, muchas publicaciones, mucha épica barata de pareja que necesita público para creerse real. A los 3 meses ya vivían juntos. Rápido, sí. Me dio igual. No era mi circo. La primera grieta seria apareció como al mes 8. Dave me contó que se montó una bronca grande en una fiesta porque Jared estaba hablando con otra chica, y Riley perdió la cabeza. Según él, luego lo arreglaron, pero el ambiente ya venía torcido. Yo ni pedí detalles. Le dije, y cambié de tema. Luego otro comentó que los vio discutiendo en un restaurante. Después alguien soltó que Riley había subido una indirecta sobre la confianza y luego la borró. Todo muy predecible. Construyeron sobre basura. No iba a aguantar. Ya se estaban mordiendo entre ellos. Como era lógico. Si empiezas rompiendo, luego todo cruje. Exacto. un año después. Casi exactamente un año después de aquella noche en mi cama, me sonó el teléfono. Número desconocido. Yo normalmente no contesto, pero estaba esperando una llamada de un contratista y pensé que sería él. Atiendo. Respiración pesada. Y luego una voz rota. Nathan. Soy Jared. Debí colgar ahí mismo. Debí. Pero me ganó la curiosidad. Le pregunté qué quería. Me dijo que necesitaba ayuda. Que sabía que no la merecía, pero la necesitaba. Estaba llorando. Llorando de verdad. Me pidió un sitio donde quedarse, aunque fueran unos días. Le pregunté qué había pasado. Riley me engañó. Ajá. Con mi primo. Mira qué novedad. Me enteré esta mañana. Qué mala suerte. No tengo dónde ir. Déjame adivinar. Nathan. Por favor. Simplemente pasó, ¿no? No lo planeo. Eso dijo. Se siente fatal. Sí. Me suena muchísimo. El guión reciclado. Enterito. Ni una coma cambiaron. Vagancia hasta para eso. Ahí me entró otra vez la risa. De barriga. De veneno puro. Le dije que sonaba que simplemente pasó, que esperaba que lo arreglaran y le colgué. Volvió a llamar al segundo. Bloqueé el número. En los días siguientes me escribió desde 3 números distintos, seguro teléfonos prestados. Todos los mensajes eran la misma miseria. Ayuda, un sofá, alguien con quien hablar. Bloqueé todo sin contestar ni una vez. Luego llamó Greg. A Greg sí le contesté, por respeto a él. Me dijo que sabía que yo no le debía nada a Jared. Le dije que correcto, que no le debía nada. Entonces empezó con lo de que Jared estaba en un mal momento, que había cometido un error, que estaba hundido. Le corté ahí mismo. Le dije que no había sido un error. Que error es mandar un mensaje al número equivocado. Lo otro fue una elección. Deliberada. Consciente. Buscar a mi novia mientras mi madre se estaba muriendo no fue un accidente. Fue una decisión. Y ahora solo estaba viviendo dentro de esa decisión. Greg tiró de la palabra familia. Dijo que Jared era familia. Y ahí la lió. Sí. Esa palabra no. Le dije que no era familia. Que habíamos sido hermanastros, en pasado. Que dejó de serlo la noche que me traicionó. Greg suspiró y me dijo que entendía que yo siguiera enfadado. Le dije que no estaba enfadado. Que el enfado implica que todavía te importa. Yo estaba en otro sitio. En indiferencia. Le dije que Jared se arreglara la vida solo. Colgué. Y sí, después bloqueé también el número de Greg. Esa sí me supo mal. Pero no podía dejar que me llamara cada vez que su hijo destrozara algo y necesitara abogado emocional. Eso estuvo duro. También estuvo claro. La gente confunde acceso con derecho. Siempre. Llegaron más noticias. Después de eso, las actualizaciones me llegaban solas. Por lo visto, Jared iba durmiendo en sofás ajenos. No podía pagarse un lugar porque con Riley compartía alquiler. Riley, por su lado, subía mensajes crípticos sobre traición y sobre aprender quién te ama de verdad. La ironía era tan gruesa que casi daba risa. Una semana después de la llamada de Jared, Dave vino a mi casa por un proyecto que llevábamos juntos. Tenía que dejarme unos documentos. Y claro, terminó sacando el tema. Se le notaba que venía a tantear terreno. Te pregunto en serio. ¿Ni un sofá? Ni una silla plegable. Está hecho polvo. ¡Qué consecuencia tan rara! Lo vi anoche. Delgado, sin dormir. Fatal. Ya. ¿Ni un poco de pena? No. Joder, Nathan. Mejor frío que idiota. Ahí no mentiste. Nunca. Dave me miró como si yo fuera el monstruo de la historia.
Entonces le dije lo que era. Que sí, Karma ya le había dado su bofetada, pero eso no me obligaba a convertirme en su refugio. Que justicia cósmica sería que a mí me importara su sufrimiento después de lo que me hizo cuando yo estaba en el punto más bajo de mi vida. Pero ni eso. No me importaba. Así que, por lo visto, el universo tendría que seguir trabajando solo. Dave me dijo que eso era frío. Le dije que no. Que eso era la realidad. Reventaste la vida de alguien y ahora te sorprende que esa persona no quiera recogerte del suelo. Pues mala suerte. Se fue poco después. Se le veía en la cara que pensaba que yo estaba siendo demasiado duro. Me dio exactamente igual. Yo llevaba un año reconstruyendo mi vida. Un año tragándome el duelo por mi madre sin el apoyo que debía haber tenido. Un año aprendiendo a confiar otra vez. No iba a tirar todo eso por la borda porque Jared por fin hubiera probado una fracción mínima de lo que me hizo. La gente siempre pide compasión con el corazón ajeno. Y gratis. Él quería refugio, no perdón. Ni eso merecía. 2 semanas después. 2 semanas después de aquella primera llamada, la vida decidió ponerme a Riley de frente en el supermercado. Pasillo de cereales. Casi chocamos cara a cara. Pasillo de cereales. Casi choqué con Riley en el supermercado. Tardé un segundo en reconocerla. Estaba destrozada. Ojeras negras. Moño mal hecho, sudadera enorme, pantalón de chándal, cara de no haber dormido una noche decente en meses. Nada que ver con la tía impecable que yo había conocido en la oficina. Frenó el carro en seco y dijo mi nombre como si todavía tuviera algún derecho sobre él. Nathan. Hola, Riley. Espera, por favor. ¿Podemos hablar un minuto? No, Solo un minuto. ya me quitaste bastante tiempo. Necesito explicarte. Ya lo hiciste. Simplemente pasó. Te sientes fatal. Me acuerdo perfecto. Sé que te hice daño. Sé que fue imperdonable. Pero ahora mismo estoy pasando por algo muy jodido y me vendría bien un amigo. Entonces llama a un amigo. Nathan. No soy tu amigo. Cometí un error. No, cometiste varios. Repetidos. Eso no es un error. Son decisiones. Qué útil la palabra error cuando toca lavarse. Les encanta. Jabón barato para conciencias sucias. Y ni así limpia. Ella se quedó ahí, con los ojos brillando, como si haber llegado hecha mierda la volviera automáticamente merecedora de algo. De tiempo. De escucha. De cuidado. Pues no. Yo agarré mis cosas, seguí comprando y me fui. No miré atrás. Esa noche me cayó un mensaje larguísimo desde un número desconocido. No hacía falta adivinar. Era Riley. Se notaba por el tono, por la forma de escribir y por ese exceso de detalles que solo usa la gente cuando intenta maquillarse mientras confiesa. El resumen era el mismo vómito de siempre. Jared estaba distante. Su primo había sido comprensivo. Ella fue a pedir consejo. Una cosa llevó a la otra. Conmigo, según ella, sí había sido real. Lo de Jared solo había sido culpa y confusión disfrazadas de sentimientos. Había crecido. Había aprendido. Quería arreglar las cosas. Lo borré antes de llegar al final y bloqueé ese número también. Ni la dejaste acabar. No hacía falta. Y siguió. Pero no paró. Empezaron a llegar mensajes desde otros números. Cuentas que todavía no tenía bloqueadas. Incluso un correo a mi dirección del trabajo. Todos con la misma cantinela, solo cambiaban el envoltorio. Que estaba arrepentida. Que había cambiado. Que al menos habláramos una vez. Yo puse filtros en el correo, seguí bloqueando números y no contesté ni una sola vez. Jared fue por otro lado. Menos llanto. Más rabia. Empezó a mandarme mensajes diciendo que yo vivía atrapado en el rencor, que era vengativo, que la familia perdona a la familia, que él había estado allí durante la enfermedad de mi madre y que ahora me tocaba devolverle el favor. Esa sí la respondí. Una vez. Solo para dejar algo claro. La familia perdona a la familia. Entonces, qué suerte que dejaste de serlo. Te estás pasando. Tú, te pasaste hace un año. Sigues obsesionado. No. Solo no soy imbécil. ¿Qué huevos sacar la carta de familia? Les encanta usar lo que rompieron. La gente se partió en dos. Más o menos la mitad de la gente en común decía que yo estaba en mi derecho. La otra mitad insistía con que estaba siendo cruel. Y los que me llamaban cruel siempre venían con actualizaciones sobre lo mal que lo estaban pasando Jared y Riley, como si eso tuviera que ablandarme. En una barbacoa, uno me soltó que Jared estaba durmiendo en el coche. Tío, Jared está viviendo en su coche. Mala gestión. Lo digo en serio. Yo también. De verdad no te mueve nada. ¿Por qué me iba a mover? Está fatal. Y yo lo estaba cuando mi madre se moría y él se estaba follando a mi novia. Eso es distinto. Explícame cómo. Exacto. Nadie supo explicarme nunca esa diferencia mágica. Riley, por lo que iba cayendo por ahí, se había tenido que volver con sus padres cuando ya no pudo pagar el alquiler sola. Y además perdió el trabajo porque estaba demasiado metida en su propio drama como para funcionar profesionalmente. Ahora trabajaba en retail y odiaba cada minuto. Durante un momento me pregunté si se suponía que debía sentir pena, si quizá estaba siendo demasiado duro. Pero la respuesta siempre era la misma. No estaba enfadado. Eso habría implicado sentir algo. Simplemente me daban igual.
Sus vidas cayéndose no me alegraban ni me entristecían. Solo eran el resultado de decisiones que tomaron cuando yo estaba roto. Y ahora querían que yo amortiguara las consecuencias. Pues no, yo no soy su red de seguridad. No soy su segunda oportunidad. No soy el cierre bonito de su redención. Soy solo un tipo que aprendió que hay gente que te vende justo cuando más vulnerable estás y que la mejor venganza no es gritar. Es construir una vida donde ya no puedan tocarte. Ahí está la clave. Siempre fue esa. 3 meses después. 3 meses después de aquella primera llamada de Jared, estaba en un evento del trabajo. Un mixer del sector. Tarjetas, networking, sonrisas profesionales. Toda esa mierda que antes me agotaba y que ahora se me daba bastante bien. Ya no necesitaba a Riley como muleta social para moverme en esos espacios. Estaba hablando con un posible cliente cuando la vi al otro lado de la sala. Riley. Llevaba uniforme de catering y una bandeja de aperitivos. Nuestras miradas se cruzaron. Se quedó blanca. Como si quisiera abrir el suelo con la mente y meterse dentro. Yo solo hice un gesto mínimo con la cabeza y seguí con la conversación. Unos 20 minutos después pasó por donde yo estaba. ¿Champiñón relleno? No, gracias. Se quedó un segundo de más. Ese segundo donde está claro que alguien quiere decir algo, pero todavía no sabe con qué cara. Yo me giré apenas lo justo para dejarla fuera de la conversación, sin tocarla ni mirarla. Lo pilló. Siguió andando. Después del evento la vi esperándome junto al coche. Ahí tuve que reconocerle algo. Pesada era constante. Junto al coche. No llames a seguridad, por favor. Solo quiero decir una cosa. Tienes 30 segundos. Sé que no merezco perdón. Sé que lo que hice fue horrible. No te pido que lo olvides. Ni que seamos amigos. Ni nada de eso. Solo quiero que sepas que ahora sí entiendo lo que tiré. Lo que teníamos. Y lo siento. De verdad. No porque mi vida se haya hundido, sino porque te hice daño justo cuando más me necesitabas. Ok. ¿Ok? Sí, ok. Te escuché. Dices que lo sientes. Te creo. Entonces, eso significa algo. Nada. Nathan, por favor. Que estés arrepentida no cambia nada. ¿Ni siquiera podemos quedarnos en algo, hablar alguna vez? ¿No ser completos extraños? Quedó el daño. Lo demás no. Uf, esa entró recta. Y corta. Yo te quise. No. Sí te quise. Si me hubieras querido, no habrías hecho lo que hiciste. Era joven, estúpida. Estaba confundida. Tenías 26. Ya sabías perfectamente lo que hacías. No entiendes lo rota que estaba. Y tú no entendiste lo roto que estaba yo. Limpio. Como debía. Ahí sí la miré bien. Parecía sincera. Hecha polvo. Cansada. Sincera, incluso. Pero ya no servía. Le dije que lo suyo no había sido amor. Había sido comodidad. Estabilidad. La tranquilidad de estar con alguien útil y seguro. Amor no. Y no es lo mismo. Se puso a llorar. Yo me subí al coche y me fui. La vi por el retrovisor, quieta en el aparcamiento, tapándose la cara con las manos. Y no sentí nada. 6 meses después. Han pasado 6 meses desde aquello y no he vuelto a saber de ninguno de los dos. Lo último que me llegó por el chismorreo fue que Jared se mudó a otro estado para empezar de cero y que Riley sigue en retail y viviendo con sus padres. Mi vida, en cambio, va bien. Pero no en plan cuento de hadas, solo está limpia. Me dieron otro ascenso. Empecé a salir con alguien nuevo, Lauren, una ingeniera civil. Lista, independiente y, más importante, fiable. Vamos despacio, sin ese caos barato que la gente confunde con intensidad. También me compré otro townhouse, más grande y en una zona mejor. Y adopté un perro, un mestizo rescatado que se llama Cooper. Tiene mejor radar para la basura humana que la mayoría de la gente que conozco. Mi círculo ahora también es sólido. Gente que estuvo cuando murió mi madre y siguió estando después. Gente que no buscó excusas para la traición ni me pidió que perdonara lo imperdonable. Mejor vida. Mejor filtro. Exacto. A veces lo piensa. A veces pienso en cómo habría sido todo si yo hubiera ayudado a Jared, si hubiera contestado a Riley, si hubiera hecho de tipo maduro, generoso, comprensivo, toda esa mierda que siempre queda tan bien en boca ajena. Y luego me acuerdo de algo simple. Ser maduro no significa ser felpudo. Perdonar no borra consecuencias. Hay puentes que tienen que quedarse quemados. ¿Podría haber ayudado a Jared? Claro. Tenía una habitación libre. Podría haberle dejado caer unas semanas mientras recomponía su desastre. ¿Me habría matado? No. Pero habría mandado un mensaje. Que traicionarme no tiene consecuencias reales. Que pueden joderme justo cuando estoy más vulnerable y, aún así, voy a seguir disponible cuando me necesiten. Ese no es el mensaje que quiero mandar. Ni a Jared, ni a Riley, ni a nadie. Tratas a la gente como si fuera desechable, y tarde o temprano, te vuelves desechable para ella. No es crueldad. Es causa y efecto. Y punto. Y punto. Hasta algunos cambiaron de idea. Algunos de los que se pusieron del lado de Jared y Riley me han buscado últimamente. Al parecer ver cómo me fue a mí y cómo se hundieron ellos hizo que varios reconsideraran su postura. Dave me llamó el mes pasado para disculparse. Su novia le había sido infiel. Intentó perdonarla. No funcionó.
Ahí entendió por qué yo los había cortado de raíz. Le agradecí la disculpa. De verdad. Pero para entonces, yo ya había pasado página con Dave también. Cuando nos cruzamos en eventos de trabajo, todo cordial. Todo correcto. Pero amigos, no. Demasiada agua bajo ese puente. Y esa es la parte que algunos nunca entienden. Yo no necesito que nadie valide mis decisiones. No necesito que las aprueben. Yo estuve allí. Yo pagué el precio. Con eso me basta.